El 7 de diciembre de 1988, la policía de Fukuoka encontró un cuerpo carbonizado al final de este túnel. Tenía 20 años. Sus manos estaban atadas y, según el informe forense, todavía estaba vivo cuando lo prendieron en fuego. Pero esto no es lo más perturbador de esta historia. Lo más perturbador es lo que la gente del pueblo dice haber escuchado cada noche desde aquel diciembre. Gritos. Gritos que vienen de un túnel que ya nadie usa. Bienvenidos de nuevo al canal. Si es su primera vez por aquí contamos las historias más oscuras de Japón, esas que el gobierno japonés preferiría que olvidáramos. Hoy los voy a llevar a un lugar real, un túnel que existe en la prefectura de Fukuoka, al norte de la isla de Kyushu. Se llama Inunaki, que en japonés significa el aullido del perro, y es considerado uno de los 3 lugares más embrujados de todo Japón. Pero antes de entrar al túnel, necesitan entender cómo este lugar llegó a convertirse en lo que es hoy. Para entender Inunaki, tenemos que regresar al año 1949. Japón apenas estaba recuperando de la Segunda Guerra Mundial. El país estaba en ruinas, y el gobierno necesitaba, urgentemente, conectar las ciudades de Fukuoka y Kitakyushu. El problema era la montaña Inunaki, una montaña densa, cubierta de bosque, que separaba a estas 2 ciudades como un muro natural. La solución fue perforar la montaña. Y aquí empieza la primera leyenda. Los lugareños cuentan que durante la construcción del túnel, decenas de obreros murieron en accidentes. Algunos cayeron por desprendimientos, otros se asfixiaron por gases, y según los rumores, sus cuerpos nunca fueron recuperados. Fueron sellados dentro de las paredes del túnel. El túnel se inauguró ese mismo año, y durante más de 2 décadas funcionó sin mayores incidentes. Pero algo no estaba bien. Los conductores empezaron a reportar que cuando pasaban por el túnel a altas horas de la noche, escuchaban algo detrás de ellos. Un aullido. El aullido de un perro. La leyenda local cuenta que mucho antes de que existiera el túnel, un cazador subió a esta montaña con su perro de caza. El perro empezó a ladrar sin parar, espantando a las presas. El cazador, enfurecido, sacó su rifle y mató al animal. Pero apenas el perro cayó muerto, una serpiente gigantesca apareció detrás del cazador. El perro había estado intentando advertirle. El cazador murió, envenenado por la serpiente. Y desde entonces, dicen que el espíritu de aquel perro leal sigue aullando en estas montañas. Por eso el lugar se llama Inunaki, el aullido del perro. En 1975, el gobierno construyó un túnel nuevo, más grande, más seguro, y el viejo túnel de Inunaki fue abandonado. Lo que nadie esperaba era que ese abandono iba a atraer lo peor de la sociedad japonesa. El túnel se convirtió en punto de encuentro de pandillas de motociclistas, los famosos Bosozoku. Se convirtió en basurero ilegal, y lo más oscuro, en escenario perfecto para esconder cuerpos. Hasta que en 1988 ocurrió algo que cambiaría este lugar para siempre. Era el 6 de diciembre, una tarde fría de invierno en Fukuoka. Un joven de 20 años, llamado Koichi Umeyama, salía de su trabajo en una fábrica. Era un chico tranquilo, trabajador. Vivía con sus padres y les enviaba parte de su sueldo cada mes. Esa noche, como cualquier otra, tomó su carro y emprendió el camino a casa. Se detuvo en un semáforo común, el último semáforo normal que vería en su vida. De repente, 5 jóvenes se acercaron a su vehículo. Tenían entre 16 y 19 años. Eran miembros de una pandilla local. Golpearon la ventana y le dijeron: «Necesitamos tu carro. Vamos a recoger a unas chicas. Bájate». Koichi se negó. Era su carro. El carro que le había costado meses pagar. Esa negativa le costó la vida. Los 5 jóvenes lo arrastraron fuera del vehículo. Lo golpearon en plena calle,
hasta dejarlo casi inconsciente. Después lo metieron en la cajuela de su propio carro y se lo llevaron. Lo encerraron en la casa de uno de los agresores, y la tortura continuó durante horas. Lo golpearon con llaves inglesas, con palancas, con todo lo que encontraban a la mano. A las 2 de la madrugada, el chico que vigilaba a Koichi se quedó dormido. Y Koichi, con la cara hinchada, sangrando, casi sin poder caminar, logró escapar. Corrió 2 kilómetros, con el cuerpo destrozado, hacia su casa. Pero aquí está el detalle más triste de toda esta historia. Mientras Koichi corría por la calle, pasaron varios carros, pasaron vecinos, pasaron personas, y nadie se detuvo a ayudarlo. Cuando los pandilleros se dieron cuenta de su escape, salieron a buscarlo. Lo encontraron antes de que llegara a casa, y entonces tomaron una decisión. Tenían que deshacerse de él. No podían dejarlo vivo. Iría a la policía. Discutieron entre ellos. Pensaron en arrojar el cuerpo a la represa Rikimaru, pero los cuerpos flotan. Alguien lo encontraría. Decidieron quemarlo hasta que fuera imposible identificarlo. Pararon en una gasolinera. Los empleados los recordaron después. Compraron gasolina en una botella de plástico. Dijeron que era para su moto, y se dirigieron al lugar perfecto para hacer desaparecer un cuerpo, el viejo túnel de Inunaki. Lo bajaron del carro, le ataron las manos y los pies, y le vaciaron la gasolina encima. Koichi, sabiendo lo que iba a pasar, suplicó por su vida. Pero ya era tarde. Encendieron el fuego. Lo que ningún criminal esperaba es que Koichi, envuelto en llamas, todavía tuvo la fuerza para levantarse. Con las manos atadas, ardiendo, empezó a correr dentro del túnel. Sus gritos retumbaron en las paredes de concreto. Gritos de un dolor que nadie debería sentir jamás. Los pandilleros, por un instante, retrocedieron del miedo. Algunos dicen que el túnel ya tenía fama de embrujado, y aquellos jóvenes, criminales, sintieron la presencia de algo más. Pero se recompusieron. Atraparon a Koichi cuando ya no podía más, y se aseguraron de que estuviera muerto. El 8 de diciembre, al amanecer, la policía encontró el cuerpo. 3 días después, los 5 asesinos fueron arrestados. El líder, de 19 años, recibió cadena perpetua. Y aquí, uno pensaría que la historia termina. Pero no, porque desde esa noche, el túnel de Inunaki dejó de ser solo un lugar. Se convirtió en algo mucho más oscuro. Saltemos a 1999. 11 años después del asesinato. Internet apenas estaba llegando a Japón. Y un día, la cadena de televisión Nippon TV recibió una carta anónima. La carta describía una historia escalofriante. Decía que cerca del viejo túnel de Inunaki existía un pueblo que no aparecía en ningún mapa de Japón, un pueblo llamado Inunaki Mura, la aldea de Inunaki. Según la carta, para llegar a este pueblo había que tomar un camino oculto, justo después del túnel sellado, y al llegar a la entrada había un letrero, escrito a mano, que decía: la Constitución de Japón no tiene efecto más allá de este punto. Las leyes japonesas no aplican adentro. La policía no entra adentro. Lo que pase ahí dentro, queda ahí dentro. La carta hablaba de una pareja joven, que en los años 70 iba conduciendo por la zona cuando su carro se descompuso. Salieron a buscar ayuda, caminaron por el bosque y encontraron el pueblo. Un anciano los recibió con una sonrisa. Les dijo: bienvenidos a Inunaki, y los mató con una hoz. Internet japonés se volvió loco con esta historia. Decenas, cientos de personas empezaron a publicar relatos en los foros. Algunos decían haber visto el letrero, otros decían haber escapado por poco. Otros simplemente desaparecieron después de publicar. Y empezó a circular otra historia,
todavía más perturbadora. Cerca del túnel sellado hay una vieja cabina telefónica, y dicen que cada noche, a la misma hora, el teléfono suena. Si alguien comete el error de contestar, esa persona será transportada al pueblo, y nunca, nunca regresará. Pero aquí viene lo más inquietante de todo. En el año 2000, 12 años después del asesinato de Koichi, otro cuerpo apareció. Esta vez, en la represa cercana al túnel. Nunca se identificó al asesino. Nunca se identificó a la víctima del todo. Y los reportes de fenómenos paranormales empezaron a multiplicarse. Sombras moviéndose en los espejos retrovisores. Voces susurrando en japonés antiguo. Carros que se apagan al acercarse al túnel. Y más de un conductor jura haber visto a un joven envuelto en llamas corriendo por la carretera. Esto no es todo. Lo que pasó después obligó al gobierno japonés a tomar una decisión drástica. Las autoridades sellaron permanentemente las dos entradas del viejo túnel, bloques de concreto, barreras de acero. Cualquier persona que intente entrar enfrenta cargos criminales. Pero en 2020, un director japonés llamado Takashi Shimizu, el mismo que dirigió The Grudge, estrenó una película llamada Howling Village, una película basada en este túnel. La película fue un éxito en taquilla, y el resultado fue un desastre. Cientos de turistas y youtubers japoneses empezaron a viajar a Fukuoka intentando entrar al túnel. Algunos saltaban las barreras, otros simplemente desaparecían sin dejar rastro. Los habitantes de los pueblos cercanos están aterrados. Hay un detalle que casi nadie menciona. Los taxistas que trabajan en la zona tienen una regla no escrita. Después de las 11 de la noche, no aceptan pasajeros que pidan ir hacia las montañas de Inunaki, sin importar cuánto les ofrezcan, porque dicen que algunos pasajeros, cuando llegan, simplemente ya no están en el asiento de atrás. Esta es la historia del túnel de Inunaki, una historia que mezcla un crimen real con la oscuridad colectiva de un país que prefiere no recordar. Si esta historia los marcó, suscríbanse al canal. La próxima semana los voy a llevar a un bosque donde la gente entra, pero rara vez sale. El bosque de Aokigahara. Cuídense y nunca, nunca contesten un teléfono que suena en medio de la nada.